Hola, soy Vanessa, profesora de español online. Y si eres principiante, esta clase te va a gustar. Hoy vamos a ver el vocabulario de los días de la semana, los meses del año y las estaciones. ¡Comenzamos! Comenzamos con los días de la semana. Los 7 días de la semana son los siguientes: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los primeros 5 días se suele hablar de días laborables. Los primeros 5 días sería entre semana, es decir, todo aquello que hacemos entre lunes y viernes es algo que hacemos entre semana. Los 2 últimos días sería el fin de semana. También solemos utilizar a principios de semana para hablar de aquello que hacemos en el primero y el segundo día, a mediados de semana para hablar de lo que hacemos entre medias y a finales de semana para hablar de lo que hacemos los últimos días de la semana. Cuidado, al contrario que en otras lenguas, los días de la semana en español van siempre en minúscula. La excepción es si los días de la semana forman parte de un nombre propio, por ejemplo, en el caso de una festividad. Por ejemplo, el Domingo de Ramos. Los meses del año. Escucha bien cómo se pronuncian: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los meses del año se escriben también siempre en minúscula. La excepción si los meses forman parte de un nombre propio, como una festividad, por ejemplo, el 1 de mayo. Y las estaciones. Las estaciones del año son la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Al igual que los días de la semana y los meses del año, siempre se escriben en minúscula. La excepción si forman parte de un nombre propio, por ejemplo, de una festividad. Y esto es todo por hoy. Ahora os dejo un pequeño resumen para que podáis leer todo de nuevo más tranquilamente. Para el vídeo y léelo. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo. Por aquí te dejo un botón para que te suscribas y no te pierdas ninguna lección. Y por aquí te dejo un vídeo para que sigas aprendiendo español. ¡Nos vemos!